Esta ponencia yo la he dividido en tres partes. Uno le he llamado la caja negra, la tetera de la bulimia. La parte 2 es merodeando por la evidencia y la parte 3 es una lámina de conclusiones. La caja negra, ¿por qué? Porque siempre cuando uno quiere descubrir algo, por ejemplo, en un accidente aéreo, siempre se recurre a la caja negra para... Entonces, todo lo que vamos a ver y reconocer en lo que se ha avanzado en la evidencia y para dar algunas conclusiones finales, en realidad, está basado en lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es un conocimiento fisiológico que rápidamente vamos a pasarlo. Y hay que tenerlo súper claro y bien en cuenta siempre, ¿no? Miren esto es los compartimentos del volumen que nosotros manejamos. Y el sistema venoso tiene las 2/3 partes del volumen, ¿no? Es verdaderamente un montón. El pulmón, la circulación pulmonar, 9%, el corazón, 7%. En el sistema arterial, el 12 al 15%, y el capilares, 7%. Ahora, es importante mencionar que todo esto, y básicamente hasta ahora, se ha avanzado en la macrocirculación, en el enfoque de la macrocirculación. Y nuestros parámetros, desde hace mucho tiempo, siempre han estado enfocados ahí, ¿no? Pero es importante mencionar que la microcirculación tiene el 90% de las células endoteliales, 90%. Si rasparíamos probablemente todas las arteriolas, vénulas, capilares, podríamos hacer más o menos en una persona de 70 kilos, 2 kilos de tejido, ¿no? 2 kilos de tejido, que más o menos es el peso del hígado. Entonces, el endotelio microvascular tiene una relevancia y una importancia capital en el manejo de nuestros pacientes, en tanto que este endotelio, cuando yo no lo reanimo bien, cuando yo no lo manejo bien al endotelio, entonces yo voy a tener mayor problema, ¿no? Mayor inflamación, por ejemplo, ¿no? Y eso, o el desbalance de la inflamación, me va a llevar a un peor escenario. Toda esta tetera de la bulimia está movida por el metabolismo, ¿no? Ahorita nosotros estamos conversando, estamos escuchando, mantenemos un metabolismo y mantenemos unos ajustes de esta tetera de la bulimia. ¿Para qué está, no? ¿Para qué está acá? ¿Para qué? Para transportar oxígeno. Obviamente nutrientes, vamos a obviar eso y vamos a centrarnos en el tema del oxígeno, ¿no? Y este transporte de oxígeno va a ser igual al gasto cardíaco por el contenido de oxígeno, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el gasto cardíaco es nuestra frecuencia cardíaca por nuestro volumen sistólico. Y el contenido cardíaco puede ser dependiente de la hemoglobina y dependiente de la presión de oxígeno, ¿no? Entonces, donde manejamos y donde apuntamos con estas estrategias y donde enfocamos al paciente es básicamente en el manejo de ese gasto cardíaco, ¿no? En el manejo de la precarga, en el manejo de la contractilidad y en el manejo de la poscarga, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha centrado el enfoque, pero no debemos dejar nunca de ver lo otro, ¿no? Lo otro, el otro componente para mejorar el transporte. Y todo esto, como ven ustedes, siempre demandado por el metabolismo de cada individualidad, de cada ser humano. Entonces,
en todos estos compartimentos de la bulimia hay receptores, y los receptores que tenemos que tener en cuenta siempre son los adrenérgicos, los que generan vasoconstricción, los alfa 1, como los que generan vasodilatación, como los beta 2. Y por otro lado también tenemos a los receptores de la vasopresina, ¿no? Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas en cuenta, y dónde las localizamos, dónde las tenemos localizadas. Vean ustedes cómo el sistema venoso tiene una gran cantidad de estos receptores, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir dilucidando y viendo muchas respuestas al tema de hoy, ¿no? En ese enfoque y en esa visión, en esa vista, en esa mirada a un compartimento que siempre, en el tiempo, siempre ha sido pues una especie de caja negra, ¿no? Que es el sistema venoso, que es el aportante de la precarga por una cuestión de gradientes, pues la bomba cardíaca rica en receptores beta no es una bomba de succión, no es una bomba de succión, sino hay un llenado pasivo en esta, ¿no? Acá es importante ver este concepto, ¿no? Todo lo que forma parte de lo que participe en el gasto cardíaco es el volumen estresado. Y aquello que no forma parte del gasto cardíaco es el volumen no estresado, que puede estar ahorita, en este momento, en unas 2/3 partes de toda nuestra bulimia total, ¿no? Entonces, enfoquemos el volumen total, la bulimia total, como la suma del volumen estresado y el volumen no estresado. ¿Qué sucede cuando realizamos un esfuerzo físico o una demanda de nuestro metabolismo, porque este se eleva? Pues ahí están nuestros receptores alfa para ser excitados, y con eso, para mejorar el tono venoso, y con eso, para elevar nuestra presión sistémica de llenado medio, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del llenado cardíaco, lo que llega al corazón es lo que debe ser idealmente la precarga, ¿ok? Del ventrículo izquierdo. Pero todo aquello que llega al corazón llega por una gradiente y depende de una presión media de llenado sistémico. Esa presión media de llenado sistémico en realidad se podría medir, es algo que se podría medir, pero no estamos acostumbrados a medirlo. Los monitores en realidad tampoco no tienen, la mayoría no tienen funciones, pero ya hay monitores algunos que sí pueden medir la presión media de llenado sistémico, y es importante. ¿Cómo nosotros podríamos acercarnos a ese concepto? Cuando nosotros tenemos una asistolia, o si nosotros tuviéramos una asistolia, un momento en el corazón se para, si nosotros comparásemos las medidas de las presiones en la macrocirculación, todas deberían homogenizarse. Y esa es la presión media de llenado sistémico. Entonces, entre contracción y contracción, en un momento en el que el corazón no se contrae, yo podría identificar una presión media de llenado sistémico a nivel del sistema venoso. Entonces, cuando yo veo que mi organismo, cuando el organismo necesita por algún motivo volumen estresado, entonces va a hacer uso de este reservorio. Si una persona, por ejemplo, tiene sangrado, ha sufrido un accidente de tránsito por trauma, y la persona está teniendo pérdidas de bulimia importantes, ese individuo va a aumentar su volumen estresado
su precarga a expensas del volumen no estresado. Y de esa manera va a generar mayor gradiente entre el sistema venoso y la presión de la aurícula derecha. Bien, dicho todo esto, empezamos a revisar un poco la evidencia, que en realidad se basa en todo lo que hemos dicho hace un rato. Y si ustedes piensan en eso que hemos conversado, ya las respuestas están, probablemente, para la pregunta, ¿cuándo empezar el vasopresor? Entonces, revisemos un poco lo que hay en la evidencia, y ese es un trabajo de Mario Bárcula, donde se ve que los pacientes que en una corte de 111 pacientes, se vio que aquellos que mantenían presiones PAN, presión arterial media por debajo del corte de 60, y mientras más tiempo, mientras más profunda y más larga era esta presión por este rango, la persona tenía un predictor negativo en su evolución a los 28 días. Mientras más sucedía esto, mayor daño de órganos y mayor mortalidad. Entonces, ahora, dicho esto, vayamos a revisar esto, ¿no? Esto es un trabajo donde se revisa un score de moteado en la piel en los pacientes con shock séptico. Esto me habla netamente del problema microcirculatorio. Cuando nosotros arrancamos esta exposición, ahorita hace un ratito la lámina anterior hablaba de las presiones, presión arterial media, me hablaba de un marcador de macrocirculación, lo que siempre hemos visto, pero es interesante que eso se tiene que correlacionar con esto que yo veo acá, ¿no? Con esto que yo veo acá, con la microcirculación, con la perfusión efectiva a nivel de aquellos vasos que son inferiores a 100 micras, ¿no? Entonces, este trabajo me parece súper interesante porque también nos puede servir para poder evaluar en el paciente. Miren ustedes acá en el dibujito 1, 2, 3, 4, 5, el compromiso que encontramos en el paciente, el score que encontramos en el paciente, y cómo esto lo relacionamos con mayor mortalidad en los pacientes que estén en monitoreo intensivo o en una sala de emergencia con monitoreo continuo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que mientras los pacientes más tiempo, más días, permanecen con microcirculación no reanimada, entonces los pacientes tienen mayor mortalidad, ¿no? Y eso es estadísticamente significativo. Esto es lo que se maneja ahora del Surviving Sepsis del 2021. Y aquí, pues, los consejos son que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas y recomendamos que el tratamiento de reanimación comience de inmediato. Para pacientes con hipoperfusión, siempre el bolo de 30 mililitros kilo, ese es el bolo clásico, eso no ha variado, y suministrarlo dentro de las primeras 3 horas, pero con una calidad baja, ¿no? Y para adultos con shock séptico, pues se recomienda acá usar la norepinefrina como agente de primera línea sobre los supresores, y en segundo lugar a la vasopresina. Pero tampoco no te dice cuándo, ¿no? No te dice cuándo ni cómo, y entonces te da cancha libre a que el arte de la medicina todavía se exprese y quede, ¿no? Y es que verdaderamente es un poco complicado tratar de pensar de que a todo paciente yo le voy a tener que dar 30 mililitros kilo de peso primero, ¿no? Y es que hay pacientes que pueden tener volemias de 4 litros, hay pacientes que pueden tener volemias de 5 litros, hay pacientes que pueden tener volemias de 6 litros. Entonces, todas las volemias de los pacientes no son iguales. Y ojo que cuando yo hablo de 30 mililitros por kilo de peso,
Yo puedo hablar de una persona que pesa 100 kilos, pero que mide 1,60, y puedo estar hablando de una persona de 60 kilos que mide 1,60. Entonces se dan cuenta cómo estas indicaciones en realidad no son muy exactas. La guía en realidad es bastante difusa. Sin embargo, es una guía y se debe individualizar el manejo, ¿no? Y ahí apuntamos y ahí seguimos en ese camino, ¿no? Yo creo que los pacientes deben entrar a enfocarse en este concepto más amplio que es la medicina de precisión y que significa precisar en el individuo, ¿no? Y individualizarlo a este, ¿no? En la medicina de emergencia también se debe aplicar ese concepto. Y acá, continuando con esto, con la evidencia, este es un estudio donde se hace una administración temprana versus tardía de norepinefrina en pacientes con shock séptico. Es un estudio chino en realidad, es un estudio retrospectivo de 213 pacientes que ingresaron por shock séptico y en quienes se veía que la demora del inicio de la noradrenalina a las 6 horas, pues se asociaba a un aumento 5% de la mortalidad en los pacientes. Y la administración temprana fue asociada con menores requerimientos de noradrenalina, ojo, en los pacientes. Y eso es importante porque también manejar menos valores de noradrenalina también se asocia a menos riesgos de isquemia, ¿no? Y si yo manejo altos valores, pues voy a tener más complicaciones y ojo que la microcirculación también puede ser afectada en ese sentido, ¿no? Entonces, se ve en este estudio cómo los pacientes que recibieron noradrenalina menos de 2 horas, pues mejoraron su presión arterial media de manera más pronta. Ojo que eso no me habla de la microcirculación, pero sí habíamos visto en el primer estudio de 111 casos que veíamos que mientras más continua la presión no recuperada, el paciente se asociaba esto a mayor mortalidad. Entonces, sí hay que entender que aquí hay un efecto positivo en eso. Y en cuanto a la depuración del lactato, bueno, ahí está también parecido al suministro luego de las 2 horas, ¿no? Esta es un estudio donde se ve la interacción entre fluido y agente vasoactivo sobre la mortalidad en el shock. Este es un estudio multicéntrico súper interesante, es una corte importante de 2.849 pacientes, y con ello se compara el efecto de la noradrenalina en 3 tiempos. Los que se les suministró de 0 a 1 hora, de 1 a 6 horas, y en los que se suministró de 6 a 24 horas. ¿Qué se ve en estos pacientes? Pues se ve que los pacientes mejoraron la mortalidad en aquellos grupos que se les dio la noradrenalina posterior a la hora, o sea, aquellos que recibieron desde el inicio hasta la hora, o sea, súper temprano, se asoció a mayor mortalidad. Pero aquí los autores en la discusión de este estudio son bien consecuentes y ellos dicen que efectivamente aquellos que fueron reanimados en el grupo de las 1 a 6 horas para abajo, estos pacientes tenían más acumulado de fluidos. Es decir, los que fueron y en los que hay mayor mortalidad, entre la 0 y 1 hora, tuvieron estos pacientes menos fluido o ningún tipo de fluido. Eso es lo que ellos encuentran, ¿no? Ahora, este es el estudio Censer, es un estudio randomizado. En realidad es el único estudio randomizado que hay hasta ahora, hasta el momento, sobre esto. Y es un estudio muy interesante que es un estudio que compara 310 pacientes, los divide en 155, y ellos lo que hacen es, en los pacientes, comparar el suministro de noradrenalina de 0,05 microgramos entre el estándar
entre tratamiento estándar con los pacientes. Pero ellos lo que hacen es suministrar un Baxter de dextrosa, de 500, de 500 cc de dextrosa, y ahí le ponen una ampolla de noradrenalina, y como es un estudio a doble ciego, entonces lo que vieron ellos era que el grupo que finalmente recibió la noradrenalina lograba la recuperación del shock de manera más precoz a las 6 horas, catalogada como depuración de lactato, mejor depuración de lactato, mejor flujo urinario, y recuperación de la PAN, ¿no? A valores de 60-65. Entonces, eso con una p-valor estadísticamente significativa, y lo que se vio adicionalmente en este grupo era que hacían, los que arrancaban con noradrenalina tenían menos incidencia de edema pulmonar cardiogénico. Vean, 14% versus 27% con una p-valor estadísticamente significativa. Tampoco no se encontraron arritmias en este grupo. Y lo resaltante es que en evidencia dura no se redujo la mortalidad a los 28 días. Pero hay que ver también que este estudio no tiene mucho poder en el sentido de que solamente son 310 pacientes. Si hubieran sido probablemente 3.000 pacientes, de repente la historia sería distinta. No lo sabemos. Pero al menos podemos definir eso, y ojo que esa conclusión con una p-valor no estadísticamente significativa también. Ahora, habría que ver también otras cosas, como estos pacientes que ingresaron para la reanimación, ¿cuánto tiempo previo tenían de hipotensión? Eso tampoco no está dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo previo tenían de hipotensión? ¿Cuánto tiempo previo tenían de hipoperfusión? Porque, ojo, una cosa es reanimar un séptico temprano y un séptico tardío, con las características que puede haber en uno y otro grupo. Y podríamos asociar que los grupos con hipotensión o hipoperfusión o sepsis de mayor días o de mayor tiempo, pues van a estar con menos volumen a nivel de su sistema venoso, ¿no? Este es otro trabajo, es un trabajo colombiano interesante, donde hacen la comparación de dos grupos, en uno el early NORA y en otro delay NORA, ¿no? Entonces, este early NORA es un grupo de pacientes en los que se suministra la noradrenalina desde el ingreso del paciente, incluso antes que el paciente reciba la primera carga de volumen. Y en los pacientes del delay NORA, en realidad delay NORA tardía, pero en realidad no era NORA tardía, porque es una NORA que le suministran luego de la hora del ingreso. O sea, es en realidad alucinante, ¿no? Su NORA precoz es antes de la hora y el delay NORA tardío ya es después de la hora. O sea, para mí en realidad todo sería NORA precoz, pero lo dividieron de esa forma. Y miren, es súper interesante cómo ellos en este estudio ven que los que recibieron NORA precoz tienen menos balance acumulado, en todo momento tienen menos balance acumulado, y en realidad podríamos decir que tienen la mitad todo el tiempo de menos balance acumulado. Y esto definitivamente se asoció también a mayor mortalidad, los que recibieron el delay NORA, los que tuvieron mayor balance acumulado. Vean ustedes, con una P estadísticamente significativa y una disminución del riesgo de muerte a los 28 días con un hazard ratio de 0,31, o sea, protectora, la NORA en realidad bastante protectora. Y es súper interesante cómo en este estudio ellos determinan eso, ¿no? Con una población de
337 pacientes. Y es importante esto porque vean ustedes en el estudio, en el SOAP, este es un estudio conocido donde se buscaba encontrar factores asociados a mayor mortalidad. Se encontró pues que los balances acumulados de 1 litro a los 3 días pues se asociaban a mayor mortalidad, ¿no? Y en realidad es de cada litro pues genera mayor mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir comentando por esto, yo particularmente, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de siempre tratar de valorar la mortalidad en los pacientes, ¿no? Porque un paciente crítico, un paciente críticamente enfermo, es un paciente en quien la mortalidad está determinada por diferentes factores. Son una serie de factores, una serie de compromisos, no solamente hemodinámico, también puede estar el problema, o sea, no solamente el problema circulatorio, también puede estar el problema respiratorio y también pueden estar otro tipo de problemas y sistemas implicados y cada sistema con diferentes factores. Entonces, particularmente cuando uno revisa todos los trabajos, y eso es en realidad así, global, para todo, siempre que uno evalúa mortalidad, la cosa no se encuentran muchos resultados. Y mientras más crítico el paciente, peor todavía, no se encuentran muchos resultados. Entonces, eso a considerarlo siempre, ¿no? Esto es en realidad una lista de estudios, trabajos donde se decía que la noradrenalina no mostraba cambios en el índice cardíaco. Y hay otros estudios que dicen que la noradrenalina sí produce cambios en el índice cardíaco. Y es toda esta serie de trabajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esto así? En realidad, aquí la explicación, creo yo, que se basa en el tiempo, en el año, ¿no? En el 2004, cuando se publicó el Surviving del 2004, se indicó que ya había que iniciar la noradrenalina en aquellos pacientes chocados que tenían riesgo de vida, ¿no? Entonces, digamos que hay un impacto y hay una diferencia que nosotros podemos ver entre las series evaluadas y los efectos de las recomendaciones del surviving, ¿no? Ahora, eso que hemos dicho, que sí, la noradrenalina tiene efectos en el índice cardíaco, es importante mencionarlo, y en este trabajo eso se puede evaluar y se puede ver, ¿no? De la siguiente forma. Este es un trabajo interesante de 25 pacientes solamente. Es un trabajo donde se agarró una corte de pacientes, 2 cortes de pacientes, y se les hizo la elevación pasiva de las piernas, y se vio en estos pacientes la precarga dependiente, ¿no? En estos pacientes se evaluó aquellos que iban a ser respondedores a volumen. Y en esos pacientes que eran respondedores a volumen, entonces en un grupo se les puso volumen y en el otro grupo se les puso nora. Y miren qué curioso y qué interesante que en los pacientes que se les puso volumen y en los pacientes que se les puso nora, se obtuvo los mismos resultados, prácticamente los mismos resultados, cuando se le volvió a hacer una maniobra de elevación pasiva de las piernas. Se le volvió a hacer una elevación pasiva de las piernas en los pacientes estos, en unos que se le aplicó nora y en otros que se le aplicó volumen, y lo que se vio en ambos era que ambos pues mejoraban el índice cardíaco, que ambos pacientes mejoraban la precarga y que ambos disminuían la precarga dependiente. Ojo, ambos disminuían la precarga dependiente. ¿Qué significa eso? O sea, cuando tenemos un paciente que es precarga dependiente,
que yo lo identifico en un punto de la curva de la precarga de dependencia, si yo a ese paciente le doy una cantidad de volumen, obviamente yo voy a esperar que ese paciente tenga una mejora en su volumen stroke. Pero mientras más avanza la carga de volumen, pues definitivamente esa precarga dependencia se va a ir disminuyendo, se va a ir acortando, porque nos vamos a acercar siempre a la parte alta de la curva, ¿no? Entonces, qué curioso y qué interesante que en los pacientes que recibían volumen y en el paciente que le daban Nora, ambos disminuían la precarga dependencia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo era esto. Es lo que vimos hace un rato. Lo que se estaba aumentando con la noradrenalina era la presión media sistémica de llenado. Se estaba aumentando la presión media sistémica de llenado a nivel del sistema venoso. Y eso lo que me estaba generando a mí era que el paciente mejore su output cardíaco, porque el paciente está mejorando su retorno venoso. Entonces era que el paciente, por ejemplo, del punto A pase al punto D. Del punto A pase al punto D por el uso de los vasopresores. En este caso, de la noradrenalina, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un concepto netamente fisiológico que lo hemos visto al inicio, cuando hicimos el recorrido por la caja negra, por un poco de la fisiopatología, de la fisiología normal del sistema vascular de un individuo. Esto de acá es bien curioso, es súper interesante. Este es un trabajo donde se evalúa a la nora como inotrópico y se evalúa el efecto inotrópico de la noradrenalina. Entonces, en este estudio, es un prospectivo con 38 pacientes que ingresaron con presiones arteriales medias menores de 65, y con un tiempo de reanimación de menos de 3 horas, se vio el cambio de los pacientes, cómo estos mejoraban el BTI, cómo mejoraban la fracción de eyección en los pacientes con el uso de la noradrenalina, cómo aquí mejoraban, y cómo mejoraban en todas sus variables ecocardiográficas que se le podía medir a los pacientes. Entonces mejoraba la excursión del anillo mitral, tricuspidio, los pacientes se favorecían con el uso de la noradrenalina. Y obviamente, lo hemos visto anteriormente, hay efectos no solamente en el sistema venoso, sino también en la misma bomba cardíaca que tiene receptores beta 1, y la noradrenalina también tiene efectos a ese nivel. Entonces, lo que se vio en ese estudio, y era súper interesante, era que los pacientes con menor fracciones de eyección eran los que se habían favorecido incluso en sus evaluaciones, en sus variables ecocardiográficas. Y uno puede decir, ¿y cómo esto puede pasar? Si es que yo le pongo noradrenalina y voy a aumentar la resistencia vascular periférica, y si aumento la resistencia vascular periférica, entonces va a ser un problema en una bomba que se contrae poco. Eso es lo que yo podría pensar inicialmente. Pero la explicación de alguna forma se encontró en que los pacientes estos que eran abordados de manera precoz no tenían un down regulation del receptor beta 1, por lo tanto podrían tener la contractividad, el efecto inotrópico. Y lo otro, y no es por menos, era pues que al aumentar la presión arterial diastólica, la perfusión coronaria iba a ser favorecida, y por lo tanto iba a tener un corazón con mayor vitalidad para poder responder, ¿no? El efecto de la noradrenalina sobre la microcirculación. Esto es importante, de alguna forma, y en realidad, cuando nosotros reanimamos a los pacientes, siempre lo hacemos, y lo hacemos monitorizando
variables macrohemodinámicas, macrovasculares, por así decirlo, pero yo creo que llegará el momento en el que uno evalúe a los pacientes con flujometría por láser, por videomicroscopía, por PO2 transcutáneo, por NIRS, y pueda hacer una mejor valoración si es que el paciente verdaderamente está respondiendo o no está respondiendo, ¿no? Entonces, ya existen en realidad varios trabajos sobre la videomicroscopía en el lecho sublingual y que es una microscopía de campo oscuro, que lo que se hace pues es magnificar la red capilar para poder ver si es que mi reanimación que yo doy con, ya sea con fluidos y vasopresores, pues tiene los efectos. Sin embargo, y acá voy a ser bastante enfático, yo creo que la microcirculación sí la podemos valorar clínicamente. Y ahí tenemos un buen caballito de batalla. Tenemos un muy buen caballito de batalla. La microcirculación podemos valorarla en tres cosas. En tres cosas y eso lo tenemos que tener súper presente siempre. Uno es el moteado cutáneo. Dos, es el llenado capilar que nosotros podemos infringir en un paciente la digitopresión por 15 segundos y ver el posterior llenado. Arriba de 5 segundos, eso es mal pronóstico siempre, y incluso si persiste, también mortalidad a las 2 semanas, ¿no? Si persiste a pesar de la reanimación. Lo otro es la diferencia de temperaturas. No hacemos mucho el tema de la diferencia de temperaturas, ¿no? Que es medir la temperatura a través de un CBC, cateter central, y hacer la diferencia de la temperatura con el ortejo mayor del dedo gordo del pie, ¿no? Y hacer una diferencia, ¿no? Cuando hay una diferencia entre la temperatura central y la periférica, mientras más amplia sea la diferencia, eso me habla de mayor disregulación de la microcirculación, y mientras esta diferencia se mantenga amplia a pesar de la reanimación, eso también me indica que hay un pronóstico malo, ¿no? No estamos acostumbrados mucho a medir esto de la diferencia de temperatura, pero sí podríamos comenzar a respetar más este moteado cutáneo, ¿no? Para saber qué tanto estamos reanimando a nuestros pacientes. Y no solamente fijarnos por la, presión arterial media, ¿no? El llenado capilar, hace poco en el estudio Andrómeda, pues dio bastante luz y es importante, pero este moteado cutáneo también en la reanimación creo yo que es muy importante, aparte de la diuresis y aparte de la evaluación neurológica. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los vasopresores, de no generar mucha vasoconstricción excesiva, porque eso me puede empeorar, me puede generar mayor moteado cutáneo y evitar los efectos adversos. Entre las conclusiones, bueno, hemos hablado, la NORA es la droga de elección, y el inicio debe ser precoz. Visto todo esto, debe ser precoz. Incluso antes de la optimización de la bulimia en pacientes que yo recibo con un shock profundo y que tienen riesgo de vida. Entonces, la presión de perfusión óptima debe individualizarse en cada órgano y paciente considerando la evidencia de hipoperfusión y su respuesta a la PAN. Esto está relacionado netamente con el tema de la microcirculación, que no se relaciona al tema de la perfusión tisular, ¿no? Entonces, hay algunas formas, hay algunas maneras que se están empleando para hacer reanimación de la microcirculación, y todo eso está en camino. Es súper interesante. Hay ahí varios puntitos, de repente como tips, que también se podrían conversar
para mejorar la reanimación microvascular o de la microcirculación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, si tienen alguna pregunta, adelante, ¿no?